1 de septiembre de 2005. Hoy comienza mi viaje Pokémon. A partir de este día voy a usar este diario para llevar un registro de lo que ocurra en esta aventura. Mi amigo Roser y yo vamos a viajar juntos para cumplir nuestro sueño. Roser parece más entusiasmado que yo, aunque probablemente sea solo mi imaginación. Fuimos a ver al profesor Oak y cada uno eligió un Pokémon. Yo elegí a Squirtle y Roser eligió a Charmander. Después de que nos explicaran cómo funcionaba la Pokédex, emprendimos el camino. A mitad de camino hacia Ciudad Verde, Roser sacó a relucir el tema de cierto Pokémon, Misino. Dijo que lo había descubierto mientras revisaba uno de los archivos abiertos del profesor Oak y que había quedado intrigado. Comenzamos a discutir sobre lo que podía hacer. Según Roser, Misino era capaz de hacer desaparecer personas, mientras que yo intentaba argumentar que era imposible que algo así pudiera suceder. Tras varios minutos de discusión, Roser dejó en claro que estaba decidido a encontrar a ese Pokémon, descubrir qué era y, posiblemente, capturarlo. Cuando cuestioné esa idea, considerando la información que él mismo había mencionado sobre desapariciones, estalló contra mí. Me dijo con enojo que quería capturarlo. Fue la primera vez que lo vi realmente furioso, y me asustó un poco. 4 de septiembre de 2005. Han pasado algunos días desde la última vez que escribí, y han ocurrido muchas cosas. Llegamos al Bosque Verde y montamos campamento para la primera noche de nuestra aventura. Mientras preparábamos la cena, el tema de Misino volvió a surgir. Después de nuestra primera conversación, yo quería dejar el asunto atrás, pero Roser no lo permitió. Habló de la isla Canela y afirmó que Misino estaba allí, y que iba a encontrarlo. Cuando le pregunté por qué estaba tan obsesionado con esto, me dijo que había escuchado sobre la desaparición de jóvenes entrenadores. Contó que todos habían desaparecido en la isla Canela y que él quería ser quien resolviera ese misterio. Por más noble que sonara la idea y por más que quisiera apoyarlo en esa misión, su insistencia constante en que él sería quien capturara a Misino empezó a parecerme obsesiva. Comencé a preocuparme por su comportamiento errático. A la mañana siguiente llegamos a Ciudad Plateada. Allí visitamos el museo, que albergaba Pokémon prehistóricos. Aprendimos que uno de ellos era Aerodactyl, un fósil extremadamente raro. Sentí que esa era mi oportunidad para apartar a Roser de su objetivo declarado. Intenté convencerlo de que se dedicara a recolectar fósiles y encontrar la forma de obtener su propio Pokémon prehistórico, pero se enfureció y gritó que no iba a dejar de buscar a Misino. Esta vez con una voz mucho más grave y agresiva. Más tarde ese día intentamos obtener la primera medalla enfrentando a Brook. Cuando nos preguntó por qué queríamos combatir contra él, nuestras respuestas fueron distintas. Yo dije que quería convertirme en campeón de la Liga Pokémon, mientras que Roser dijo que quería dar un paso más para llegar a Misino. Brook miró a Roser con incredulidad. Nos dijo que nos mantuviéramos alejados de ese Pokémon si valorábamos nuestras vidas. Roser gruñó y le dijo que estaba equivocado. Cuando Brook le explicó de forma directa que ese Pokémon no debía ser buscado, Roser lo amenazó con hacerlo callar para siempre. Eso fue el límite para mí. Lo aparté de Brook, lo llevé afuera y lo reprendí, intentando hacerle ver de una vez por todas que esa búsqueda sería la peor decisión que tomaría en su vida. Tras una discusión intensa, llevé a Roser al centro Pokémon. Lo dejé bajo la supervisión de la enfermera Joy y regresé para enfrentarme a Brook. Después de conseguir mi medalla, volví al centro Pokémon. Cuando llegué, Roser no estaba allí. La enfermera Joy se disculpó y explicó que había tenido que atender a otros Pokémon que necesitaban cuidados urgentes. Más preocupado que nunca, me senté en la sala tratando de entender lo que estaba pasando. Sabía que se había ido a la isla Canela y que debía alcanzarlo antes de que encontrara a Misino. Pero no podía ir directamente sin pensarlo bien. Evalué mis opciones. No había tardado mucho en vencer a Brook y llegar a la isla Canela llevaba bastante tiempo. Con eso en mente, decidí pasar la noche en el centro Pokémon y partir hacia el Monte Mon al día siguiente. Desde entonces, me he perdido dentro de esta cueva. 11 de septiembre de 2005. Han pasado 7 días desde la última vez que escribí en este diario. Al momento de registrar esta parte de la entrada, me encuentro en una situación muy grave. Aún no he encontrado la salida del Monte Mon, ni tampoco he hallado a Roser. He estado buscando una salida sin éxito, incapaz de encontrar la zona correcta. Durante este tiempo, mi preocupación por Roser fue en aumento. Sin embargo, no podía permitirme pensar demasiado en él. Tenía que abrirme paso por esta cueva.
Squirtle y yo luchamos día y noche, buscando comida y tratando de encontrar una salida. La noche del día 10, finalmente despejamos un área para descansar, y lo regresé a su Pokéball antes de intentar dormir un poco. Mientras descansaba, escuché un crujido detrás de mí. Abrí los ojos de inmediato y me quedé completamente inmóvil. Podía oír un golpe constante moviéndose a mi alrededor en la oscuridad. ¿Podría ser que Roser también se hubiera perdido allí y estuviera tratando de encontrarme? Tomé mi linterna y la encendí, pero no había nada. Suspiré aliviado y volví a intentar dormir, solo para empezar a oír un murmullo extraño. Era lejano, pero claramente audible. Me levanté y seguí el sonido hasta llegar a un callejón sin salida dentro de la cueva. Al mirar la pared frente a mí, negué con la cabeza. Seguramente mi mente me estaba jugando una mala pasada. Cuando me di la vuelta, vi la silueta de una persona proyectada contra la pared. Observé esa silueta y llegué a una conclusión inquietante. Tenía exactamente la figura de Roser. Antes de poder averiguar qué era, aquello que proyectaba la sombra me empujó contra la pared. Logré iluminarlo con la linterna y descubrí que era Roser. Al mirarlo, noté que su ropa estaba hecha jirones. Confundido por su comportamiento, intenté hablarle y preguntarle qué estaba pasando, pero antes de que pudiera hacerlo, se lanzó hacia mí. Mientras intentaba agarrarme, logré escapar y correr más allá de él. Corrí por los pasillos de la cueva, tratando desesperadamente de encontrar una salida. Al llegar a un área abierta, me giré y moví la linterna en todas direcciones. No había rastro de él. Estaba a salvo por el momento. Miré mi reloj. Marcaba las 10:50 de la noche. Intenté dormir otra vez, pero fue imposible. Lo ocurrido no dejaba de repetirse en mi mente. A la mañana siguiente encontré la salida de la cueva y me dirigí a Ciudad Celeste, donde pasé por el centro Pokémon. Mientras estaba allí, pregunté por Roser. 2 personas mayores me dijeron que el día anterior, alrededor de las 10:30 de la noche, un chico que coincidía con la descripción de Roser había desaparecido en la isla Canela. Mis ojos se abrieron de par en par. Si había desaparecido a esa hora, ¿quién fue entonces el que me atacó anoche? ¿Y por qué tenía el aspecto de Roser? 17 de septiembre de 2005. He pasado por mucho estrés últimamente. He estado intentando entender qué ocurrió en la cueva aquella noche, así como qué fue lo que le pasó a Roser. Al día siguiente de enterarme de su desaparición, fui a desafiar a Misty. Tras una batalla difícil, logré vencerla, aunque mi mente estaba nublada por toda esta situación. Me sorprendió incluso haber superado el primer combate. Después de la victoria, decidí quedarme en la ciudad unos días para investigar sobre mi signo. Contacté al profesor Oak y le pedí que me enviara los archivos exactos que Roser había visto. Cuando me preguntó por qué, le conté lo que había vivido en la cueva. Me advirtió que tuviera cuidado con lo profundo que investigara y me dijo que no fuera en busca de mi signo. No tenía intención de buscarlo. Solo quería investigar y prepararme en caso de entrar en contacto con esa cosa. Tras 2 noches sin dormir, apenas logré avanzar. Aunque las pistas estaban frente a mí, no lograba comprender del todo lo que leía. El primer informe afirmaba que mi signo era un proyecto de laboratorio que había escapado de la isla Canela. No estaba seguro de creerlo, así que decidí profundizar más. Luego encontré otra teoría que afirmaba que podría haber existido desde el principio de los tiempos. No sabía qué creer, pero algo llamó mi atención. Leí un artículo que afirmaba que ese Pokémon aparentemente era capaz de hacer desaparecer personas, confirmando lo que Roser me había dicho el día en que comenzó nuestro viaje. Con esa información en mente, decidí dormir un poco. El día anterior a escribir esta entrada viajé a la siguiente ciudad, Ciudad Carmín. Tras derrotar al Teniente Surge, escuché a un grupo de entrenadores hablar sobre el crucero del Santa Anne. Había pasado por demasiado estrés últimamente, y un viaje en barco parecía la forma perfecta de relajarme. Después de abordar el Santa Anne, fui a mi habitación, no sin antes enfrentarme en combate a varios marineros. Tras una de las batallas, mi Squirtle evolucionó en Wartortle. Regresé a mi Pokémon recién evolucionado a su Pokéball y me recosté en la cama. Lamentablemente, mi tranquilidad estaba a punto de romperse de forma abrupta. Esa noche desperté por un golpe seco. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Pensé que el barco era antiguo y que los ruidos eran normales. Sonaba lejano, así que supuse que alguien caminaba por el pasillo. Poco a poco volví a quedarme dormido. Eso fue hasta que escuché el mismo golpe de nuevo, esta vez mucho más cerca. Me levanté una vez más y miré alrededor. Entonces escuché que tocaban la puerta.
Suspiré y caminé lentamente hacia ella. Pregunté quién era. Nadie respondió. Volví a preguntar, y otra vez no hubo respuesta. Me quedé allí de pie durante aproximadamente un minuto, sin moverme. Otro golpe en la puerta. Esta vez ya había tenido suficiente. Abrí la puerta, y allí estaba Roser. Vestía la misma ropa que en el Monte Moon, pero esta vez parte de su rostro se veía estática, como si fuera solo luz parpadeando constantemente. Me empujó contra la cama y, en cuanto caí sobre ella, se abalanzó encima de mí y comenzó a estrangularme. No podía creer lo que estaba pasando. ¿Por qué Roser estaba allí? ¿Y por qué estaba tratando de matarme? No tenía tiempo para pensar en eso. Forcejeé con él hasta que finalmente logré quitármelo de encima. Tomé mi mochila, corrí hacia la puerta y salí al pasillo. Tenía que escapar antes de que me alcanzara otra vez. Logré llegar a la cubierta, pero me detuve al llegar al extremo del barco. Me di la vuelta y vi a Roser justo detrás de mí. Sobresaltado, caí hacia atrás sobre la barandilla. Mientras lo veía inclinarse sobre mí, escuché la voz de uno de los marineros con los que había combatido antes. Les grité que se alejaran antes de que Roser los atacara, pero solo me preguntaron de quién estaba hablando. ¿De verdad me estaban preguntando a quién me refería? ¿No podían ver a Roser? Les grité que estaba allí, en la barandilla de la que yo colgaba, pero permanecieron en silencio. ¿Qué estaba pasando? Antes de que pudiera subir, Roser esbozó una sonrisa malvada y pateó mis manos. Caí al océano mientras el barco se alejaba. No recuerdo mucho después de eso. Debí haber perdido el conocimiento. 24 de septiembre de 2005. He tenido que reemplazar mi diario anterior debido a lo que ocurrió. Por suerte, antes de comenzar esta aventura había comprado un cuaderno de repuesto y escrito copias de seguridad de las entradas. Con todo lo que ha pasado y el estrés acumulado, casi había olvidado que lo llevaba escondido en un bolsillo oculto de mi mochila para evitar que se dañara. Desperté en la orilla de una isla. Al abrir los ojos, solo vi el mar y un cielo infinito en el horizonte. Me giré y descubrí que estaba en un pueblo, pero ¿dónde podía estar que estuviera completamente rodeado de agua? Entonces lo entendí. Estaba en la isla Canela. El lugar donde Roser había desaparecido. Por fin podría averiguar qué le había ocurrido a mi amigo. Sonreí y caminé hacia el centro Pokémon, decidiendo que necesitaba descansar antes de volver a buscarlo. Mientras estaba allí, decidí investigar un poco. Le pregunté a la enfermera Joy por Roser y por el misterioso Pokémon llamado Misino. Me dijo que un chico que coincidía con la descripción de Roser había estado allí el día 10, y que fue visto dirigiéndose hacia la costa del lado este del pueblo. Le agradecí la información y me dirigí a la orilla. Cuando llegué, no vi nada fuera de lo común. Algunos Pokémon de tipo agua jugaban entre ellos, y unos cuantos nadadores entrenaban con sus propios Pokémon, pero no había rastro de Misino. Suspiré con decepción y decidí quedarme un rato, observando la puesta de sol. Mientras el sol descendía, recordé la investigación que me había enviado el profesor Oak. Pensé en todo lo que había leído e intenté elaborar un plan. No podía acercarme a este Pokémon como a los demás. Necesitaba una estrategia. De pronto, escuché un sonido detrás de mí y me di la vuelta. Allí estaba Roser, o eso creí. La oscuridad del anochecer cubría su rostro, así que me acerqué para verlo mejor. Lo que vi me horrorizó. La mitad de su cara parecía estática. Grité. La oficial Henry debió oírme, porque llegó corriendo de inmediato. Cuando me preguntó cuál era el problema, le dije que mirara detrás de ella. Lo hizo, pero dijo que no había nada allí. Mis ojos se abrieron de par en par. Era igual que en el Santa Anne. Lo que estaba frente a mí no podía ser visto por los demás. Me reprendió por causar un alboroto y se marchó. Ahora estaba cara a cara con Roser o con lo que estuviera usando su cuerpo para atormentarme. Mi corazón comenzó a latir con una velocidad que nunca antes había sentido. Le pregunté quién o qué era. Respondió que era Roser. Luego me preguntó si estaba feliz de verlo. Eso me enfureció. Estallé en ira. Sabía que eso no era Roser, pero entonces ¿qué era lo que tenía delante? Sin pensarlo, lancé a Wartortle, intentando ganar tiempo mientras pensaba qué hacer. Aquello no lanzó ningún Pokémon y solo sonrió con burla. Le pregunté por qué no sacaba un Pokémon propio. Me respondió que yo no había lanzado ningún Pokémon. Lo miré, gruñendo. Yo sabía que había lanzado a Wartortle. Entonces lo comprendí. Miré la Pokébola abierta en la arena. Estaba vacía. Caí de rodillas, tomándola con las manos. ¿Dónde estaba mi Pokémon? Mi único amigo que me quedaba.
Miré a la figura frente a mí, llorando. En ese momento lo entendí todo. Eso era lo que me había arrebatado a Roser. Mi signo. Me giré y eché a correr. Corrí por la orilla hasta llegar al extremo de la isla. No había a dónde más huir. Escuché un crujido detrás de mí y me di la vuelta. Estaba frente al monstruo que me había atormentado durante todo este tiempo. No podía moverme. Lo vi acercarse lentamente. Sin escapatoria posible, estaba acabado. Caí de rodillas, observando cómo mi destino se acercaba. Mientras avanzaba, recorrí todo lo ocurrido en esta aventura, desde el comienzo hasta el final. Con cada paso que acortaba la distancia entre nosotros, todo se fue desvaneciendo hasta quedar completamente en negro.